Bienvenidos, suscriptores del misterio y el terror. Hoy nos adentramos en un relato que podría ser solo una historia o tal vez, una advertencia. Escucha con atención y no bajes la guardia. Desde que tengo memoria, Call of Duty ha sido mi refugio. Cada vez que el mundo real se sentía sofocante, encendía la consola, ponía mis auriculares, y me perdía horas en el caos controlado de la guerra virtual. Pero esa noche fue diferente. Lo supe desde el primer instante en que la pantalla de inicio se quedó congelada más tiempo del habitual. Pensé que era solo una falla técnica, hasta que una notificación emergió en la esquina. Has sido seleccionado para la operación Umbra Mortis. Jamás había escuchado de esa operación en ninguna actualización, foro o parche oficial, pero la curiosidad fue más fuerte que la prudencia. Apreté el botón aceptar y de inmediato sentí un escalofrío recorrer mi espalda, como si algo, desde el otro lado de la pantalla, se hubiera dado cuenta de mi presencia. El juego me lanzó directamente a un mapa que no reconocía. No había menú de carga, ni selección de clase. Solo una inmersión directa a lo desconocido. Era una especie de bosque ennegrecido, bajo un cielo perpetuamente nublado. La niebla era tan densa que apenas podía ver unos metros delante de mí. Lo inquietante no era solo el ambiente, sino que mi equipo estaba vacío. Ningún compañero de escuadra, ningún marcador de misión. Solo estaba yo, con un fusil de asalto oxidado y una radio que crujía constantemente, escupiendo fragmentos de voces distorsionadas. No salgas del sendero, susurraba una voz, seguida por un chillido metálico que hizo que instintivamente bajara el volumen de los auriculares. Seguí avanzando con cautela, mis pasos resonando de manera antinatural en el terreno fangoso. Cada árbol parecía más retorcido que el anterior, como si hubieran sido tallados a mano por algún escultor de pesadillas. De repente, un mensaje apareció en la parte superior de la pantalla. Objetivo: sobrevive hasta el amanecer. Era extraño porque el ciclo día/noche no existía en este juego, o al menos no en este mapa que parecía exclusivo. Caminé durante lo que me parecieron horas, pero la oscuridad no se disipaba. Y entonces, lo vi. A lo lejos, una silueta desgarbada, apenas perceptible entre la bruma. Pensé que era un enemigo controlado por la IA, pero no respondía a los disparos. De hecho, cada vez que apuntaba, la mira comenzaba a vibrar violentamente, desalineándose por completo. Con una sensación de creciente ansiedad, decidí acercarme. A medida que la figura se definía, noté que no era un soldado ordinario. No llevaba el uniforme clásico, sino una especie de traje militar antiguo, cubierto de parches y manchas oscuras que se confundían entre barro y algo más espeso, algo que preferí no identificar. Lo más perturbador era su rostro, o, mejor dicho, la ausencia de uno. Solo un vacío negro donde deberían estar los rasgos humanos, un abismo que parecía absorber la poca luz ambiental. Cuando estuve a unos 5 metros, la pantalla parpadeó violentamente, y por un segundo, solo un segundo, vi reflejada en ese vacío mi propia cara, pero distorsionada, como si fuera un cadáver en estado avanzado de descomposición. El corazón me martilleaba el pecho mientras retrocedía torpemente, pero ya era demasiado tarde. La radio en mi pecho estalló con un chirrido ensordecedor, y la figura se lanzó hacia mí con una velocidad antinatural. Apagué la consola de inmediato, pero lo extraño fue que el sonido no se detuvo. Seguía escuchando la estática y los susurros provenientes de mis auriculares, aunque la pantalla estuviera completamente negra. Me los quité, con las manos temblorosas, y traté de convencerme de que había sido un fallo técnico. Solo eso. Pero cuando me levanté para apagar también la televisión, vi que la pantalla mostraba un último mensaje. Nos vemos pronto, soldado. Esa noche casi no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de ese rostro vacío, o mejor dicho, esa ausencia de rostro, se grababa como una sombra ardiente en mi mente. Me repetía una y otra vez que era solo un fallo del juego, un evento no oficial o un mod siniestro que alguien había infiltrado en los servidores. Pero lo que no podía explicarme era por qué, aún después de desconectar la consola y desenchufar la televisión, seguía escuchando los leves susurros. Era como si se hubieran incrustado en mi cabeza, como un ecoparásito que no se desvanecía. Al amanecer, intenté distraerme con cualquier otra cosa. Revisé redes sociales, miré vídeos, incluso salí a caminar. Sin embargo, la curiosidad fue más fuerte que el miedo. Cuando volví a casa, encendí la consola, casi en piloto automático. No aparecieron las actualizaciones ni las notificaciones de los amigos conectados. Solo una opción estaba disponible en el menú. Continuar operación. Umbra Mortis. No tenía opción para salir, no había botón de cerrar.
La interfaz se había convertido en una trampa, una celda digital que me obligaba a seguir adelante. Contra toda lógica, seleccioné la opción. La pantalla se volvió negra por unos segundos eternos, hasta que cargó un nuevo escenario. Esta vez no era el bosque, sino un poblado en ruinas, como si fuera una versión corrompida del clásico mapa Village, pero completamente arrasado, con fuego pixelado devorando edificios derrumbados, y un cielo carmesí que pulsaba como si respirara. La atmósfera era densa, casi tangible. Sentía que el aire mismo oprimía mi pecho, como si hubiera descendido a una profundidad abisal. De repente, un nuevo mensaje emergió, pero no en la pantalla. Lo escuché directamente en mis auriculares, con una nitidez escalofriante. Estás en nuestra dimensión ahora. Lo que muere aquí, muere contigo. No era una amenaza vacía. Lo sentí como una sentencia irreversible. Revisé mi equipo. Seguía teniendo el fusil oxidado, pero ahora la munición era limitada. Lo más perturbador fue ver la lista de jugadores en la partida. Solo aparecía mi nombre, y otro más. Recluta 666. Lo reconocí de inmediato. Ese era el jugador que había visto en el bosque. La silueta sin rostro. La partida comenzó de inmediato, sin previo aviso. Los edificios crujían y se desmoronaban lentamente a mi alrededor, como si la misma realidad del juego se estuviera desintegrando. Caminé por las calles vacías, las texturas glitcheadas cubrían las paredes como líquenes de un mundo enfermo. De pronto, escuché pasos detrás de mí. Me giré con rapidez, pero no había nadie. Solo la radio emitió otro de esos chirridos característicos antes de soltar una frase que heló mi sangre. No corras, te encontraremos de todos modos. Avancé con el arma lista, pero la ansiedad era como un puño apretando mi estómago. Cada sombra parecía moverse, cada rincón escondía algo que no quería descubrir. Fue entonces cuando lo vi de nuevo, el mismo jugador espectral, de pie al final de una calle estrecha, inmóvil, observándome sin ojos. Esta vez no esperé para disparar. Vacié todo el cargador, pero las balas pasaban a través de él como si fuera humo sólido. En respuesta, la figura comenzó a caminar hacia mí, lentamente, con pasos pesados que hacían temblar el suelo virtual y, de alguna manera imposible, también el suelo real bajo mis pies. Una sensación nauseabunda me invadió, como si el límite entre el juego y mi habitación se estuviera erosionando. Me levanté de golpe, quitándome los auriculares, pero las pisadas seguían. Sonaban en mi cuarto, no en los audífonos. Parpadeé y la imagen del juego seguía proyectada, pero ya no necesitaba estar mirando la pantalla para sentir la presencia. Las luces de la habitación comenzaron a parpadear, y la televisión, que había dejado encendida, emitió un pitido agudo antes de llenarse de estática. En medio de la interferencia, una frase apareció escrita, como si fuera una transmisión urgente. Finaliza la misión o ellos cruzarán. No sabía qué significaba exactamente, pero entendí que, de alguna forma, el juego ya no era solo un juego. Era un portal, una grieta entre dos realidades. Y yo la había abierto. No podía apartar la vista de la pantalla, aunque todo dentro de mí gritaba que lo hiciera. Las palabras seguían allí, grabadas con sangre digital en la estática. Finaliza la misión o ellos cruzarán. Sentí un escalofrío que me recorrió la espina dorsal como un frío líquido metálico. Tomé los controles temblando, como si de verdad pudieran salvarme. La partida continuaba, pero ya no era un simple videojuego. Lo sabía. Era un ritual oculto disfrazado de shooter bélico, una trampa perfecta para jugadores incautos como yo. El entorno en el juego se había transformado por completo. El mapa estaba agrietado, como si la mismísima tierra virtual estuviera cediendo bajo sus pies pixelados. En el horizonte, una grieta carmesí se abría como una herida, supurando sombras que se arrastraban por el terreno, dejando un rastro de oscuridad corrupta que devoraba cada textura, cada línea de código. El jugador espectral, Recluta 666, ya no se limitaba a observarme. Ahora corría directamente hacia mí con una velocidad antinatural, su figura parpadeando entre cada fotograma, desafiando las leyes físicas del propio juego. Disparé sin pensarlo. Las balas eran inútiles, pero cada disparo parecía retrasar lo inevitable. De pronto, la radio del juego cobró vida, emitiendo un mensaje final, esta vez en una voz que no era robótica, sino humana, dolorosamente humana. Acaba la misión, o será tu última vida. Una notificación emergió en la pantalla, como una orden de misión. Encuentra el servidor raíz y destrúyelo. No sabía cómo hacerlo, pero no tenía alternativa. Guiado por un impulso casi instintivo, corrí a través del mapa hasta llegar a un edificio central que no existía en las versiones originales del juego.
Una especie de búnker deformado por la corrupción digital. Dentro, las paredes estaban cubiertas de símbolos que no pertenecían a ningún lenguaje de programación que conociera. Parecían runas antiguas, talladas en las texturas del propio mapa. En el centro de la sala, flotando en el aire, había un corazón mecánico latiendo al ritmo de una respiración agónica. Era el servidor raíz. Me acerqué con cuidado, y el juego me ofreció una última opción. Destruir el núcleo. Apreté el botón, pero justo en ese momento, la figura espectral apareció detrás de mí. Ya no estaba en la pantalla. Estaba en mi habitación. Sentí su aliento helado rozar mi nuca. No sé cómo explicarlo. Era como si el código del juego hubiera escapado, como si las fronteras entre lo digital y lo físico se hubieran desmoronado por completo. Su mano, negra como la noche, atravesó la pantalla y casi tocó mi hombro. En ese instante, antes de que pudiera reaccionar, la consola explotó en una lluvia de chispas. Me lancé al suelo, cubriéndome la cabeza, mientras el televisor emitía un último grito distorsionado que resonó en mi cráneo como un eco maldito. Umbra Mortis se ha liberado. Todo se oscureció por unos segundos eternos. Cuando desperté, el cuarto estaba frío como un sepulcro. La consola estaba carbonizada, la pantalla del televisor completamente agrietada, y mi conexión a internet había desaparecido. Pero lo peor no era eso. Lo peor era que mi computadora, apagada, parpadeaba con un mensaje que no pude ignorar. Jugador 1. Eliminado. Jugador 2. En proceso de materialización. Desde entonces, cada noche escucho los pasos. A veces son lejanos, pero otras veces, los siento junto a mi cama. Me pregunto si al contar esto no estoy alimentando esa cosa, ese código oscuro que alguna mente retorcida escondió en el juego. Tal vez esta historia sea mi último intento de advertir a alguien más. O tal vez, solo tal vez, ya es demasiado tarde. Si lograste llegar hasta aquí sin voltear detrás de ti, felicidades. Pero recuerda, el miedo nunca descansa. Nos vemos en la próxima historia si es que sigues aquí para escucharla.